Hola, voy a hablar sobre mi análisis de los retos de los hispanos en los Estados Unidos, según lo que he aprendido sobre los episodios que vimos del programa. La primera idea que voy a explorar un poco es sobre la idea de ser invisible. En mi opinión, los hispanos han sido invisibles durante varios tiempos de la historia. Un ejemplo de eso es Guy Gabaldon. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1944, él era un héroe latino que capturó más de 800 prisioneros solo y es un ejemplo de los latinos en la guerra que hicieron cosas impresionantes que ayudaron a la misión de la guerra, pero no fueron vistos. Él, por ejemplo, fue un héroe que tenía películas después, cuando regresaron de la guerra, pero en la película pusieron un hombre blanco en vez de un latino. Entonces, era una persona invisible porque nadie sabía la verdad sobre su historia y su herencia y no podían celebrarle como un héroe hispano. Creo que durante el tiempo de las guerras, había muchos hispanos que tenían una parte grande, pero que no eran visibles solo porque eran hispanos. Escogí esta imagen para representar a los blancos que no quieren ver y no quieren escuchar la historia real de los hispanos en los Estados Unidos y representa la idea de que los hispanos son ignorados, aunque tienen una parte grande en la historia y también en varios eventos importantes para a los Estados Unidos. Los blancos no quieren escuchar, no quieren ver lo que están haciendo, solo quieren aprender sobre su historia, y eso añade a la idea de que son invisibles los hispanos en la historia y en general en los Estados Unidos. La segunda idea es sobre la discriminación y eso creo que es una parte grande en la historia de los Estados Unidos, no solamente con los hispanos, pero con otros grupos, pero voy a enfocarme en los hispanos. La persona que muestra eso es Héctor P. García. Él vivía en Texas y no podía encontrar un hospital en que podía trabajar de doctor. Entonces tenía que buscar un puesto en otro estado. También fue doctor de México cuando entró en las Fuerzas Armadas, pero no podía encontrar un puesto en las Fuerzas Armadas como médico. No le dejaron ser médico, aunque tenía todos los requisitos de ser médico. Después de la guerra se convirtió en defensor de los derechos de los soldados, para evitar que eso pasara con otras personas y luchó por los derechos civiles de los mexicanos. Am, una parte de eso incluye también cuando regresa de la guerra y ve el nivel de la pobreza que tenían los mexicanos en su comunidad. Entonces, no le gusta cómo está viviendo su comunidad y ayuda a luchar contra la pobreza y por los derechos humanos, especialmente para los mexicanos. Escogí estas imágenes para la discriminación porque en los restaurantes y en los edificios públicos no dejaron entrar a los mexicanos, españoles, puertorriqueños, a todos, menos los blancos. A veces los letreros también dijeron cosas sobre animales que no podían entrar los animales ni los mexicanos. Entonces estaban como poniendo que los mexicanos eran iguales que los animales. A la derecha puse una foto de un protesta porque la otra parte de la discriminación es la lucha por los derechos humanos. Esto es un ejemplo de una manera de poder conseguir sus derechos.
los mexicanos han sido ciudadanos de segunda clase en la historia y tenían escuelas incluso que eran separados de los blancos solo por ser mexicanos. En 1931, la mitad de los inmigrantes no tenían trabajos y los blancos querían deportarlos. Fue una parte de la depresión, la Gran Depresión, pero los mexicanos eran el único grupo que fueron parte de este programa de deportarlos y regresarles a México. Y esto es solo un ejemplo de varias veces en la historia que han mandado a grupos grandes de mexicanos a su país natal. Y no tenían por qué mandarles más de que son hispanos y son diferentes. Y por eso representa la discriminación al grupo completo de mexicanos. La tercera idea que quiero explicar un poco es sobre la exclusión de los mexicanos en la educación. Eso fue una idea muy importante para mí como profesora, porque trabajo con muchos hispanos en mi comunidad, en mi escuela. Entonces, la idea de no dejarles entrar a la escuela solo por su raza es algo que debemos explorar y debemos saber más sobre eso para no repetirlo en el futuro, como la historia. Am, la persona que yo escogí es José Ángel Gutiérrez y él inició protestas en las escuelas a causa de las condiciones y también sobre el personal que trabaja ahí. Por ejemplo, las escuelas blancas tenían recursos, tenían acera para caminar y las escuelas mexicanas no tenían casi nada, nada lo que necesitan para enseñar. Ah, Tenían protestas en su escuela y esto expandió a otras escuelas y después de más de 8 semanas de protesta ganaron algunas de sus demandas, por ejemplo, de tener profesores que eran mexicanos o que hablaron español y también querían aprender sobre la historia de su gente, de los mexicanos americanos, lo que no fue parte del currículo de las escuelas. Y eso creo que conecta también con la primera idea de mi presentación sobre ser invisible, sacar a la historia de los mexicanos americanos del currículo de la escuela. Es una manera de ponerles como invisibles en la educación. Escogí esta imagen porque muestra que los mexicanos quieren aprender sobre su historia y que eso debe ser parte de la educación. Y aunque los blancos piensan que no deben aprender sobre los mexicanos y su historia, son una parte grande son una parte grande en la historia de los Estados Unidos y debemos aprender sobre ellos. Pensaron que los mexicanos solo podían trabajar a mano a mano y que no podían tomar clases como más académicas, más intelectuales y tenían que cambiar la mente de las personas de este tratamiento negativo para que pudieran tomar clases avanzadas y avanzar en sus carreras diferentes en los Estados Unidos. Ahí solamente con las protestas, así como el señor en la imagen, se puede mejorar.